Hay unos días en el año que todos esperamos pues, con cierta impaciencia. Nos da mucho gusto cuando llegan estos días. Estoy hablando de los días de vacaciones. Y bueno, pues esos días esperamos descansar. Es algo que todos anhelamos en algún momento, pero la verdad es que muchas veces esos días son más cansados que los otros, ¿no? Después hay que tomar vacaciones para descansar de las vacaciones. Bueno, a veces. Pero ese descanso que todos necesitamos no está ahí, no está en las vacaciones, en esos días. Está en otro lugar. Está en Cristo. Y es lo que vamos a ver en este pasaje del Evangelio de Marcos, siguiendo con este estudio consecutivo del Evangelio de Marcos. Pues vamos al capítulo 6. Vamos a los versículos del 30 al 44. Vamos a leer este pasaje. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, esta palabra que tenemos con nosotros, que es nuestra guía, y en ella nos dices todo lo que tenemos que saber respecto a ti, en tu revelación, cómo te revelas a cada uno de nosotros, cómo nos muestras a Cristo y cómo lo necesitamos a Él
para todo, todas nuestras necesidades, cómo Él es suficiente en todo, para todo lo que necesitamos. Ayúdanos, Padre, aplique esta palabra a nuestras vidas, trae ese entendimiento, abre nuestros ojos y nuestros oídos para que la palabra obre y cambie nuestra manera de pensar, que cambie nuestro corazón, nuestra mente, y así pues seamos edificados en Cristo por esta palabra. Pedimos que sea para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Amén. Pero Jesús envió a 12 de sus discípulos de 2 en 2 a predicar a su nación, al pueblo de Israel, que eran pues el heredero de las promesas de Dios. Les predicaban que se arrepintieran. Para cumplir con el encargo recibieron lo que necesitaban: autoridad sobre los espíritus inmundos y poder sobre las enfermedades. Esto demostraría a las personas a las que les predicaban la autenticidad del mensaje. Eran señales que fueron profetizadas que haría el Mesías, y Jesús las había cumplido de sobra ante ellos, demostrando que Él era el Mesías que había sido profetizado, como Él se los dijo de muchas maneras, muchas veces. Se envió a estos hombres como sus embajadores y con las credenciales que los acreditaban como enviados suyos. No debían llevar nada de recursos materiales. Su preocupación debía estar solamente en cumplir con lo que se les había encomendado. La comida, el techo, todo lo que necesitaran les sería provisto. Una parte muy importante de lo que ellos debían aprender era confiar y depender solo de Cristo. Ellos fueron enviados como embajadores de Cristo. El que los rechazaba a ellos estaba rechazando a aquel que los envió. El pueblo de Israel rechazó a los profetas que les fueron enviados por Dios, y por eso vinieron juicios. Y ahora es igual. Muchos rechazan a Cristo y a los que Él dejó para llevar su mensaje, ese mensaje apostólico que viene en la iglesia. La incredulidad es parte de la naturaleza caída. Salieron y predicaron a los hombres que se arrepintieran. Echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban, dice el pasaje. Aquí la narración hace un paréntesis para narrar la muerte de Juan el Bautista, uno que había sido enviado también como heraldo, el que iba antes del rey anunciando su llegada. Él fue rechazado, fue asesinado, y es lo que nos narra este pasaje, y regresa a donde se había quedado este relato de la misión, cuando ellos regresaron después de haberla cumplido. Entonces dice el versículo 30: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Estos 12 fueron enviados personalmente por Jesús,
por Jesús. Aquí, en este versículo, son llamados apóstoles por Marcos. Este nombre de apóstoles es el que se les da en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuenta lo que hicieron ellos después de que Jesús ascendió al cielo. Son los que Jesús había escogido y ningún otro. Ahí en Hechos, en el capítulo 1, está la lista de los 11 que quedaron después de que murió Judas, el traidor. Y Pedro, un poco más adelante, dice pues el requisito que tenían que cumplir el que tomara este oficio: haber estado presente todo el tiempo con Cristo. Pero ahí en Hechos es lo que dice en el capítulo 1, versículo 2, dice, hablando de Jesús, de lo que había mandado, dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, eso para recalcar lo que habíamos comentado de quiénes son apóstoles. El encargo fue cumplido y los que habían sido enviados regresaron y le contaron cómo lo habían cumplido. No solo se reencontraron con Jesús, ellos mismos habían ido de dos en dos, entonces se reencontraron entre ellos. Por un tiempo pues no se habían visto. No sabemos cuánto duró la misión, pero recorrer el territorio de Israel a pie y deteniéndose en cada lugar a predicar, pues se había llevado por lo menos varias semanas. Habían sucedido demasiadas cosas. Quizá en algunos lugares los habían rechazado, habían visto las necesidades de las personas, habían sanado a algunos, habían estado en contacto con esta miseria humana y tenían muchas experiencias que querían compartir. Y también estaba, por otro lado, esta noticia de la muerte de Juan el Bautista. Muchos de ellos habían sido discípulos de Juan antes de ser discípulos de Cristo. Entonces ellos dieron cuenta de estas actividades en su viaje, lo que habían hecho, dice el versículo, es decir, los espíritus inmundos que habían expulsado, los enfermos a los que habían sanado, pero sobre todo lo que habían enseñado, que será el principal objetivo de su comisión. Pues tenemos primero el cansancio de los discípulos, los versículos 31 y 32. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Al ver a sus discípulos, Jesús se dio cuenta de que estaban muy cansados. El trabajo que les había encomendado es un trabajo muy pesado y nadie puede trabajar continuamente sin parar. El mismo Jesús tomaba tiempos para retomar fuerzas después de periodos de gran actividad. Él se fortalecía en la comunión íntima con su Padre. En el capítulo 1, si recuerdan, vimos que después de un periodo de actividad muy intensa, después de sanar a muchas enfermedades y echar fuera muchos demonios, dice el pasaje que se levantó muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba.
Los discípulos venían de un largo recorrido, con un intenso trabajo. Fueron con un compañero, no iban solos, pero sin la presencia del maestro. Había un cansancio físico, pero también por todo lo que habían hecho, lo que habían visto, un cansancio emocional. Y Jesús comprende la necesidad de ellos. Como ya era costumbre, alrededor de Jesús había una gran multitud. Dice que muchos iban y venían, demandaban la atención de Jesús y por consiguiente de los discípulos. Era tanta la actividad que dice que ni aún tenían tiempo para comer. No es la primera vez que se da una situación como esta. Por ese mismo motivo lo fueron a buscar los suyos, sus familiares, porque decían que estaba fuera de sí, porque no paraba ni para comer. Jesús muestra que tiene cuidado de las necesidades de sus discípulos, no solo de sus necesidades materiales, también de sus necesidades espirituales y emocionales. Viendo su necesidad de descanso, los invita a venir a donde Él está. Aún en medio de lo que está pasando, Él tiene paz, tiene gozo, tiene tranquilidad. Han pasado todas estas cosas, está la noticia de la muerte de Juan. Él tiene paz y descanso interno por esa continua comunión con su Padre. Y a ellos los llevó a un lugar apartado, lejos del bullicio y de la actividad, para que descansaran. Él es el buen pastor que tiene cuidado de sus discípulos en todos los aspectos, no solo de la provisión diaria, también en el descanso. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, dice el Salmo 23. Desde luego que necesitan descanso físico, pero el verdadero reposo está al lado de Cristo, en quien podemos confiar y descansar, aún en las grandes tribulaciones que nunca faltan en la vida. Sí, Cristo lo que enseñaba, dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Cristo es donde está el verdadero descanso. El lugar a donde fueron era cerca de la ciudad de Betsaida. Esto se detalla en el pasaje paralelo del Evangelio de Lucas. Sobre esta ciudad, Betsaida, Jesús hace un lamento, porque ahí habían visto milagros que los habían de haber llevado al arrepentimiento. Muy probablemente alguna pareja de los discípulos habían predicado ahí durante su misión y habían hecho milagros. Pronto verían un milagro muy grande hecho por Jesús. Y Jesús daba testimonio de su dureza e incredulidad, diciendo que si en las ciudades de Tiro y de Sidón, ciudades idólatras e inmorales, si hubieran hecho esos milagros, se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Subieron a la barca, hicieron un recorrido relativamente corto, cruzaron el lago, un recorrido de aproximadamente 5 o 6 kilómetros, línea recta, y el objetivo de ir en la barca a este lugar era más que nada alejarse de la multitud que no les daba un minuto de reposo. Después de eso viene la interrupción
de la multitud, en el versículo 33. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Quizá ellos trataron de salir de este lugar donde estaba toda la multitud sin que nadie lo notara, pero muchos se dieron cuenta, vieron que se iban y ellos no querían eso. Los que estaban enfermos querían ser sanados, otros esperaban ver alguna maravilla, otros más querían apoderarse de Jesús para hacerlo rey, como dice Juan en su Evangelio. Querían que los librara de los romanos y también quizá ellos querían tener una influencia en el reino. Juan también dice que la multitud lo seguía porque veía las señales que hacía con los enfermos. Pues reconocieron a Jesús y viendo la dirección que había tomado la barca, pues se fueron hacia allá, se fueron siguiéndolos por la orilla. La voz se corrió y salieron de las ciudades, y cuando ellos llegaron, la multitud ya estaba allí. Dice el versículo 34: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Juan, en su Evangelio, en el pasaje paralelo, dice que Jesús subió con sus discípulos a un monte y desde allí vio una gran multitud. Había razones para que estuvieran molestos. Estaban cansados de su regreso del viaje, no habían comido, no habían tenido tiempo para eso, y tuvieron todavía que remar para llegar hasta ahí. Llegan y ahí está la multitud. Marcos no nos dice la reacción que tuvieron los discípulos, pero sí la reacción de Jesús. Lo que vio fue a personas que sufrían. Todos tenían necesidad de sustento económico. En esa época muy pocos tenían lo suficiente. Estaban conquistados, estaban dominados por los romanos, pues había mucha pobreza. Además, muchos tenían necesidad de salud, muchos estaban enfermos, pero lo que Jesús vio fue su mayor necesidad, que era la de conocerlo a Él. El buen pastor que da su vida por sus ovejas. Los líderes religiosos, los sacerdotes y los escribas estaban más interesados en la letra de la ley. Los llenaban de reglas y les imponían cargas. Los consideraban pecadores e ignorantes de la ley. No querían juntarse con ellos. No les enseñaban. Ellos mismos estaban ciegos. Por eso, en cuanto a la vida espiritual, las personas estaban como ovejas sin pastor. Los líderes políticos no estaban mejor. Ya vimos la calidad moral del rey Herodes, de los principales de Galilea. Todos eran corruptos, injustos, esclavos de sus pasiones y pecados. En Judá había un gobernador romano, también injusto, y que estaba para procurar el bien de Roma, no el del pueblo. Estaban perdidos. Las ovejas no pueden sobrevivir sin pastor. Se extravían
no pueden defenderse de los lobos, no pueden alimentarse sin que el pastor las lleve a donde hay comida adecuada, donde están los pastos buenos. Sin Cristo, la gente está confundida, sin saber a dónde ir. No pueden hallar el camino, no pueden encontrar el alimento que dé vida a su alma, y no tienen protección. Están expuestos a ser devorados por el mundo. El pueblo había necesitado siempre de un pastor que lo guiara por el desierto. Después siempre necesitarían uno. Ahí en ese viaje por el desierto, primero fue Moisés, y él pidió uno después, que dice en Números 27, 17, diciendo uno que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Estos pastores, Moisés, luego Josué, los que siguieron, tenemos por ejemplo a David, que él era un pastor en el sentido de cuidar ovejas, pero también un pastor que guiaba al pueblo. Pero todos esos pastores señalaban a Cristo, el gran pastor de las ovejas. Por eso dice el pasaje que al verlos tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y aunque él quería descansar con sus discípulos, en lugar de pedir un tiempo a solas, pedirles que los dejaran descansar, que regresaran después, que regresaran al día siguiente, los recibió y comenzó a servirlos en lo que era su mayor necesidad. Comenzó, dice, a enseñarles muchas cosas, y esa era la mayor necesidad que tenía. Mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento y pereció. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice Jehová. Dice que les enseñó muchas cosas, lo que quiere decir que este periodo de enseñanza pues fue por un buen tiempo. Lucas nos dice que les hablaba del reino de Dios y que sanaba a los que necesitaban ser curados. Ellos tenían muchas necesidades, hambre, de salud, pero la respuesta a esas necesidades grandes y numerosas que tenía el pueblo fue la enseñanza de Cristo. Necesitaban más la salud espiritual que la física, y él atendió las dos necesidades. Cristo es compasivo y siempre está disponible para los que acuden a él. Entonces se presentó un problema. De los versículos 35 y 36. El problema. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. El lugar de descanso había sido una jornada de intensa actividad y ya se hacía tarde. Estaban en un lugar, dice, desierto, no que sí estaban en el desierto, sino en un lugar solitario donde no vivía nadie. Por lo tanto, no había dónde comprar alimentos. Jesús no dejaba de atender a la multitud, seguía enseñando y seguía sanando. Cuando oscureciera, la situación se iba a ser muy complicada.
Los discípulos quisieron ser sensatos y le dijeron a Jesús que los despidiera, que los mandara a que buscaran qué comer en donde lo encontraran. Aparentemente estaban siendo compasivos y se estaban preocupando por las personas. No tenían nada que comer y si no se iban pronto a los campos en las aldeas cercanas, pues ya no iban a encontrar nada que comer ese día. El milagro que Jesús iba a hacer es sumamente importante. Probaba de una manera más clara que Él era el Mesías y que era el Dios creador. Este milagro lo mencionan los 4 evangelistas, lo que no sucede con los demás milagros. A veces lo menciona 1 o 2 o 3, pero este lo mencionan los 4, y y la resurrección son los únicos que están mencionados en los 4 evangelios. Cada uno lo narra desde una perspectiva diferente y da detalles que lo complementan y nos ayuda a entender toda la importancia que tiene. Dice el versículo 37: respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. La actitud de los discípulos y de Jesús es diferente. Ninguno había invitado a la multitud. Ellos llegaron a interrumpir el descanso que buscaban. Y los discípulos querían que se fueran para por fin poder descansar. Y pensaron, bueno, ellos son responsables de ellos mismos, ellos llegaron aquí solos, que se vayan, que se las arreglen como puedan. En cambio Jesús les dice: tienen hambre, están en necesidad y son sus prójimos, así que ayúdenlos, ustedes suplan esa necesidad que tienen. En su evangelio, Juan dice que Jesús le preguntó a uno de sus discípulos, a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que había de ser. Felipe hizo un rápido cálculo y respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno comiera un poco. Un denario era el salario de un día de trabajo, por lo que si consideramos los días de reposo en el que no se trabajaba y por lo tanto no se pagaba y no había pago del 7º día todavía, que estamos hablando de poco más de 8 meses de trabajo. Dice, y eso no bastaría para que cada una de estas personas tuviera un poco. En otras palabras, no creían los discípulos que fuera posible hacer lo que les pedía. En la lectura del Antiguo Testamento leíamos el Salmo 78. Vemos que de cierta manera los discípulos se parecían al pueblo de Israel, que en el desierto hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Nos podrá dar carne? ¿Nos podrá alimentar de otra cosa que no sea este maná ligero que no nos llena? Con la petición que les hacía a los discípulos, les hacía ver su insuficiencia. Ellos no podían hacer nada. El reino de Dios se establece cuando el hombre reconoce su incapacidad y depende del poder del Señor. Jesús les puso un reto que era imposible para ellos. Quería que se dieran cuenta de la magnitud de lo que les pedía.
Y era algo que tenía que ver con lo que acababan de aprender en su viaje. No habían llevado pan ni dinero para comprar, y nada les había faltado. Si Jesús les decía que hicieran algo, no debían ponerse a ver los recursos con los que contaban, ni cómo le iban a hacer. Si Jesús lo mandaba, Él se iba a encargar de solucionar el problema, usándolos a ellos como medio, como les había enseñado en ese viaje. Si Jesús los mandó a alimentar a una multitud, de su viaje debían haber aprendido que les daría el poder y los recursos necesarios para hacerlo. Tenían que aprender a confiar en Jesús en cada nueva circunstancia, sabiendo que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esta enseñanza era vital en vista de la misión que Jesús les encargaría cuando Él no estuviera en la tierra. Sin embargo, a pesar de la experiencia que tuvieron y de todos los milagros que habían presenciado, no tenían fe. La razón es la misma por la que nosotros no tenemos fe y actuamos como actuamos. Jesús se los iba a hacer notar un poco más adelante, aquí en este mismo capítulo 6 de Marcos, pero en el versículo 52 se dice esta razón. Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Es sorprendente, pero solamente un poco más adelante Jesús iba a hacer un milagro muy parecido, y los discípulos seguirían en la incredulidad, y Jesús les haría saber la razón, la misma. Dice en Marcos 8:17, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? En este capítulo hemos visto a muchas personas que saben del ministerio de Cristo y examinan su vida y todo lo que hace. Los vecinos de su ciudad, sus familiares, el rey Herodes, la multitud y los discípulos. Pero ninguno lo aprecia en lo que realmente es. Aún sus discípulos, aunque lo tienen en un alto concepto, tienen dudas y son incrédulos. A pesar de todo lo que han visto, no quieren creer que Jesús es el que da el sustento. Y esto mismo nos sucede hoy a nosotros. Pensamos que nosotros nos sostenemos y que dependemos de lo que logremos nosotros. Y es verdad que nosotros trabajamos, pero el trabajo es solo un medio que Dios usa. Nuestro verdadero trabajo es buscar la gloria de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero no lo creemos. Nuestra vida diaria nos muestra que buscamos primero las cosas materiales, y el reino de Dios es algo que nosotros queremos añadir para estar completos, para estar satisfechos. El reino de Dios es para nosotros algo secundario, a pesar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, y es por la dureza de nuestro corazón. Nosotros trabajamos
por algo equivocado. Trabajamos para tener dinero. No estoy diciendo que no debemos que trabajar. Pablo, en la carta de los Colosenses que vimos hace algunas semanas, capítulo 3, les decía a los esclavos que trabajaran muy duro por sus amos. Un esclavo no recibe un pago por su trabajo. Si trabajaban más, no iban a recibir más, pero les dice que lo hagan porque están trabajando para Dios. Lo que hacen es para Dios, para darle la gloria a Dios, y por eso tenemos que hacer un buen trabajo en la escuela, en el trabajo, en lo que hagamos, pero no, el objetivo no debe ser para ganar más dinero, que eso es por lo que nosotros trabajamos. Y por eso algunos no están aquí el domingo, porque prefieren tener más dinero que el reino de Dios. Dice en el versículo 38, Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Juan da la información de que Andrés, el hermano de Pedro, fue el que encontró a un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces, que era una porción suficiente para un muchacho, ni siquiera para un adulto. En la respuesta que da Andrés hay algo de desesperación. Dice: ¿mas qué es esto para tantos? Eran unos panes pequeños de cebada y unos peces también pequeños, salados como sardinas. No tenía suficiente, ya no digamos para ellos, ni siquiera para uno de ellos. Pero Jesús les iba a enseñar que contaban con lo suficiente y hasta sobraba si Él proveía, si ellos confiaban en Cristo. Tenemos la solución de Jesús, los versículos 39 a 42. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Primero mandó a los discípulos a que de cierta manera ordenaran a la multitud, así que los dividieron en grupos de 100 y de 50, y que se recostaran sobre la hierba. Esta posición era la que se acostumbraba tener para comer en esa época. Juan nos informa que había mucha hierba en el lugar. También dice que la Pascua estaba cercano. Esto permite ubicar la época de esto en la primavera, donde había mucha hierba en los campos. Pues la gente estaba en la hierba, estaba cómoda, estaba lista para comer, como en una alfombra, para disfrutar de un banquete que les daría el buen pastor después de que su alma pueda alimentar. Jesús estaba preparando a sus discípulos para lo que harían en el futuro: alimentar a las multitudes con la palabra de Dios, pero no confiando en sus recursos, sino descansando en Cristo. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo. Así es como Él oraba. Los bendijo. En otro evangelio dice que dio gracias.
que finalmente es pues dar gracias, alabar a Dios, y partió los panes y los dio a los discípulos para que ellos a su vez los repartieran entre la gente, y repartió los peces entre todos. Realizó un gran milagro. El creador del universo en ese momento está realizando un acto de creación. La materia presente era prácticamente nada, pero entre él más repartía, había más y más. Para atender a tanta gente, los discípulos tuvieron que dar varias vueltas para recibir la comida y llevarla. Comieron todos, nadie fue pasado por alto. La comida alcanzó para cada persona presente y se saciaron. Como decimos nosotros, se llenaron. Nadie se quedó ni con un poco de hambre. Se tomaron cuanto querían. Todos quedaron satisfechos. Este milagro muestra la capacidad que tiene Cristo para satisfacer totalmente las necesidades de todos. Aunque aquí satisfizo una necesidad física, como es la comida, señala la capacidad que tiene para necesidades mucho más profundas, necesidades que muchos no pueden ver, necesidades que muchos no saben ni siquiera que tienen, las necesidades del alma. El milagro también señala la presencia del reino de Dios entre ellos. La tierra prometida era un lugar que señalaba a la eternidad. El pueblo la consideraba como el lugar al que llegaría para reposar, para descansar del viaje por el desierto, después de ser librados de la esclavitud, un lugar de reposo. En ese viaje, como leíamos también en el Salmo, pues se dio esta alimentación, esta provisión que daba Dios de todas sus necesidades. En el Evangelio de Juan vemos que la gente que había presenciado este milagro lo relacionan con la alimentación del pueblo, con el maná en el desierto. En Juan capítulo 6, versículos 30 y 31, antes está este pasaje de la multiplicación de los panes. Luego esto es cuando lo van a buscar después. Y estas personas que habían estado ahí, dice, le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Entre los judíos había una tradición que decía que el Mesías les iba a dar maná del cielo, como lo había hecho Moisés. Y a pesar de que habían visto este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, todavía le pedían a Cristo una señal. Ellos querían que en lugar de haber multiplicado los panes y los peces, la comida hubiera caído del cielo. Querían ver caer el maná. Solo así creerían que Jesús era el profeta como Moisés. Solo así se convencerían de que Cristo era el Mesías. Entonces Jesús les dijo que el maná era solamente una figura. El maná descendía del cielo y satisfacía el hambre del pueblo. Pero el verdadero alimento que daba vida era Él mismo.
Él era el que satisfacía no solo el hambre del cuerpo, sino daba el alimento para el alma, la vida eterna. En los versículos de Juan 6, 32 y 33 está esa respuesta. Dice, y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Desde luego que querían ese pan, decían, danos siempre ese pan, pero la incredulidad es el obstáculo para que ese pan sea de provecho. En el desierto el maná era menospreciado. El pueblo quería carne, el pueblo quería otras cosas, quería ajos, quería pepinos, quería puerros. El maná era una cosa ligera, no lo satisfacía. A Jesús también lo despreciaba, porque lo conocían, a él y a su familia. Y en Juan 6, en los versículos 41 y 42, leemos: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? La importancia de este milagro, tomando en cuenta lo que dice Juan, es que para los judíos debía ser una señal de lo que estaba ocurriendo. Jesús era el profeta como Moisés, pero mucho más que Moisés. Él estaba guiando al pueblo en un nuevo éxodo. Estaban con él los 12 apóstoles, que fueron los que envió para fundar el reino en la tierra, en lugar de los 12 patriarcas que fundaron las 12 tribus de Israel, que los llevaron en el desierto por Moisés. El pueblo estaba ahí en un lugar desierto y fue cuidado, guiado y alimentado por Jesús, que fue como el pastor Moisés, que cuidaba, guiaba y daba alimento al pueblo durante el viaje en el desierto. Moisés, para llevar al pueblo a un lugar de reposo terrenal, la tierra prometida, donde ellos pensaban que encontrarían descanso, pero Jesús a un reposo eterno, en donde Él es todo y suple todas las necesidades y da descanso y reposo a su pueblo. Este reposo llega por medio de Cristo, creyendo en Él y confiando en Él. Este es el verdadero reposo en donde termina el nuevo éxodo. Vamos a la epístola de los Hebreos, capítulo 4. Los versículos anteriores también habla del reposo y de todo esto, pero vamos a leer nada más versículos 8 a 10. Dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
Dicen los versículos 43 y 44. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Esto confirma que todos comieron hasta que se saciaron, si no, pues no hubiera sobrado nada. Con el maná en el desierto, todos tenían lo necesario. Aún los que recogían poco tenían lo suficiente, y sobraba para el día de reposo donde no iba a caer el maná. Aquí sobraron 12 cestas llenas, una para cada uno de los discípulos, para recordarles que Jesús era el que los proveía de todo, el que los alimentaba, que los sostenía. Y dice el versículo 44, y los que comieron eran 5,000 hombres. Aquí nos damos una idea del tamaño de la multitud, para darnos cuenta del tamaño del milagro. En ese número no se cuentan ni las mujeres ni los niños, por lo que el número debería ser multiplicado, pues no sé, por 3 o quizá por 4. Al igual que en otros muchos lugares de los evangelios, aquí Jesús se revela como el Salvador perfecto, el que provee todo lo necesario para el cuerpo y para el alma. Es aquel al que anuncia el Antiguo Testamento y que cumple todas las promesas y todo lo esperado. Sin embargo, a pesar de su amor y misericordia, y a pesar de las innumerables señales que demostraban quién era, muchas veces fue rechazado. Por lo que no debe sorprendernos que los que hoy no responden a su profundo y desinteresado amor no encuentren nunca descanso y reposo. Vamos a orar.